Le damos la bienvenida al equipo de robótica constituido por los estudiantes del grado 10º y grado 11 de la institución educativa Nueva Esperanza, en convenio con Fundeted y con FASUCRE, nuestros patrocinadores. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar, para acercarnos un poco más a la parte práctica de robótica. Vamos a hablar de algo que se conoce como Arduino. Arduino viene siendo el nombre de una empresa, pero también se conoce con el nombre de una placa de robótica. Vamos a hablar de robot, pero vamos a comenzar con la parte práctica, de manera que vamos a comenzar ya a irnos metiendo con esta parte de la programación, porque la robótica necesariamente implica inmiscuirse con la programación, solo que la programación no va a ser para el ámbito comercial, sino que va a ser para el ámbito de la inteligencia artificial, de la robótica, de la programación. Ok, entonces cuando comenzamos nuestras clases presenciales en el área de tecnología y de informática, lo primero que hicimos fue definir qué era la arquitectura de un computador. Ahora que comenzamos a hablar de Arduino, necesariamente tenemos que remitirnos a esa parte. Y cuando hablamos de la arquitectura del computador, básicamente nos definíamos a cómo está hecho, cómo funciona, cómo se alimenta esa máquina, qué recibe, por dónde lo recibe y cómo hace sus procedimientos internos a base de los insumos que le entra el usuario, el operador, para luego producir unos resultados. Lo mismo, acá la robótica, en el caso de la programación de Arduino para la robótica, necesariamente tenemos que conocer cuál es la arquitectura de la tarjeta principal con la que nosotros vamos a programar los procedimientos para que los diversos dispositivos no los puedan ejecutar. Y cuando hablamos de dispositivo, estamos hablando de un robot, que los robots no solamente son esos que aparecen en las películas, que caminan, que disparan balas, cohetes, no. Cuando hablamos de robot también nos estamos refiriendo a unos dispositivos que en cierta forma pueden adquirir una especie de inteligencia artificial y que nos pueden desempeñar cualquier cantidad de actividades, inclusive de forma remota, que pueden ser operados desde un celular, desde un control remoto. Para ponerles un ejemplo, yo puedo programar un robot que me enciende las luces de mi casa, de mi alcoba, o de mi apartamento, de mi oficina, a control remoto, manipulado desde el celular o desde cualquier dispositivo móvil, desde un computador. Igual forma puedo controlar la alarma, igual forma puedo controlar también las cámaras de vigilancia. Eso es robótica. Puedo manipular las luces, puedo manipular movimientos y otra clase de proyectos que vamos a ir desarrollando en la medida que nos vayamos entrando más en este tema de la robótica. Entonces, como les decía al comienzo, vamos a comenzar a hablar de Arduino. Aquí, como pueden observar, Arduino desde cero, porque, como dice nuestro jefe, nuestro científico que tomamos como paradigma, Albert Einstein, él decía que nunca deberíamos iniciar un proyecto desde cero, que siempre teníamos que apoyarnos en el hombro de alguien, porque generalmente ya la mayoría de las cosas están inventadas, lo que hay es que potencializarlas. ¿Ve? Que cuando vayamos a investigar, vayamos a comenzar un proyecto de investigación, siempre miremos a ver si ya hay algo y a partir de eso arranquemos. Eso está muy bien, en el contexto de él eso aplicaba bien, pero acá en el caso de Arduino y de la robótica desde cero, vamos a contradecirlo un poco, porque acá necesitamos desaprender toda esa cantidad de perjuicios que hemos venido cultivando y que se nos han venido quedando en la mente, en la memoria, con el aprendizaje en línea que hemos venido teniendo. Ese aprendizaje en línea nos ha enseñado a tener un cúmulo de conocimientos
que nos llevan a dirigir todo nuestro andar, todos nuestros procesos por una línea y que no podemos salirnos de ahí. Pero ahora, con el aprendizaje del Arduino y de la robótica, nosotros necesitamos desaprender, necesitamos volver a la etapa de niños, porque los niños son las personas más creativas y quienes más cerebro, más mente tienen para desarrollar aplicaciones de robótica. De manera que vamos a iniciar de cero, vamos a ahorrar un poco de todo lo que habíamos aprendido antes y, como decía también Albert Einstein en otro pensamiento, dice que la mente es como un paraguas. Si no se abre, no funciona. En ese sentido, para poder aprender robótica tenemos que abrir la mente. Tenemos que volvernos unos niños soñadores que nos permitan volar en la imaginación para poder crear aplicaciones de robótica, juegos de robótica, cualquier tipo de programación de robótica requiere que la persona sea de mente abierta, no puede estar restringido a los paradigmas que hemos venido manejando. Entonces, eso es Arduino. Vamos a comenzar definiendo qué es Arduino. Bueno, Arduino es una empresa que se ha encargado del diseño, de la elaboración de muchas de las tarjetas que nosotros vamos a utilizar para la programación de nuestros procesos de robótica. Pero Arduino también se conoce como a las tarjetas de programación, aparte de que es la empresa, pues las tarjetas llevan el nombre de la empresa. Y vamos a comenzar hablando de la primera tarjeta, la más popular de programación de robótica, que se conoce como un modelo denominado UNO en Arduino. Aquí vamos a ver y recordamos la parte que ya vimos de la arquitectura del computador. Esta tarjeta de Arduino también viene dentro de su arquitectura con 3 unidades. Una unidad de entrada, que es por donde le vamos a introducir la información que le vamos a programar a esa tarjeta. Una segunda unidad que va a ser la CPU o el procedimiento de esta tarjeta que vamos a enseñarle más adelante, que es donde se van a realizar todos los procesos, todas las órdenes, todos los comandos que le vamos a dar de programación con Arduino van a llegar allí se van a procesar para luego producir unos resultados que nosotros esperamos que nos muestre ese robot que estamos programando. Entonces, esta es una primera imagen del modelo de tarjeta de Arduino que vamos a manejar. ¿Ok? Pasamos aquí a una segunda diapositiva donde ya definimos de más cerca cuáles son los principales componentes que presenta esa tarjeta. De izquierda a derecha, no siempre, aquí aparece, miren, un conector de USB, que ustedes saben qué significa esa sigla porque ya lo hemos definido anteriormente. USB significa Universal System Bus. Viene siendo como un bus, y cuando hablamos de bus acá en el ámbito de la programación, de la tecnología de la informática, nos estamos refiriendo a un dispositivo que me puede conducir información. Son unos buses, pero que no transportan personas. Acá lo que transportamos es información dentro de un dispositivo, dentro de un procesador que nos va a realizar esos procesos para luego producirnos unas materias resultantes, unos productos resultantes. Entonces aquí inicialmente encontramos en esta tarjeta de Arduino el conector de USB. Fíjense que aquí aparece la palabrita input, que la asociamos con entrada. Por allí vamos a entrarle información a esta tarjeta de Arduino. Toda la información que vamos a procesar la vamos a entrar por aquí, por este dispositivo USB que va a estar conectado, puede ser a un computador portátil, a un computador de escritorio, pero también puede estar conectado a un dispositivo móvil, como a un celular, a una tablet. Y por aquí le vamos a introducir los datos que vamos a procesar y la secuencia de órdenes que le vamos a dar para que sean procesados aquí en este dispositivo que ya vamos a mencionarlo.
Este es el primer componente de esta tarjeta de Arduino. Aquí está, vean, conector USB. Por medio de este conector nos podemos conectar con un portátil, con un computador o con un dispositivo móvil. Producimos la información que va a venir directamente acá a este microprocesador. Luego vamos a encontrar aquí un conector de alimentación. Aquí en este conector de USB nosotros podemos utilizar como un alimentador de energía. Podemos alimentar la energía por aquí a la tarjeta de Arduino para que nos pueda funcionar. Porque es que si nosotros tenemos la tarjeta de Arduino y no le damos energía, no le damos poder, eso nunca me va a funcionar. Y allí me refiero nuevamente al caso que hablamos anteriormente en nuestras clases presenciales. Cuando usted compra un computador nuevo, si ese computador no ha sido parametrizado, no ha sido configurado, no ha sido alimentado con un sistema operativo, es un concepto que ya vimos, pero que vamos a hablar también. Si ese computador no se le ha configurado, no se le ha entrado ese sistema operativo, usted puede conectarlo todas las veces que quiera, pero no le va a hacer nada. Porque carece del corazón, del cerebro del computador, que es lo que se conoce como el sistema operativo. El sistema operativo es lo que hace que cualquier dispositivo móvil o cualquier dispositivo electrónico pueda funcionar. De manera que si no le damos poder aquí, corriente, y no le tenemos cargado un sistema operativo aquí, como el Arduino, que también va a ser nuestro sistema operativo, que va a funcionar en Windows, va a funcionar en iOS, puede funcionar también en el Mac o en cualquier otro sistema operativo que vamos a mencionar. Si no tenemos eso, no nos va a funcionar el robot que estamos tratando de programar. Okay. Entonces, este conector USB me va a servir también como un alimentador de energía. Pero aparte de eso, acá tenemos un conector de alimentación. Aquí se lo estoy señalando con el cursor. Este conector de alimentación va a ser por donde le vamos a conectar un cable de potencia, de energía, para que esta tarjeta pueda tomar energía y pueda funcionar con las órdenes del sistema operativo, en este caso Arduino. Seguimos conociendo la tarjeta. Aquí aparece en la parte de abajo, aparece un conector Power. Con este conector Power le vamos a dar también alimentación, pero no de tipo de energía, sino de otro tipo de alimentación, de la cual vamos a hablar más detenidamente ahora que ya estemos en la parte de programación. Y otro conector que está muy cerquita aquí es el conector Analog In. Por aquí le hacemos también algún tipo de programación. Por aquí le vamos a conectar unos conectores de cualquier otro dispositivo que también nos van a alimentar aquí los procedimientos del microprocesador. Posteriormente llegamos aquí a lo que se conoce como la CPU. También les mencionaba que es el corazón del computador, como lo es también con el sistema operativo. Sin este dispositivo no nos puede funcionar la tarjeta de Arduino. Esto está constituido por memoria, por procesador, por seguimiento del funcionamiento de todas las unidades. Y por último encontramos acá un activador de luces, ya en esta partecita de arriba. Eso cuando vayamos a programar dispositivos que nos manejen de punto a control remoto, el funcionamiento de las luces de la oficina, de la vivienda, de cualquier parte en un sentido remoto. Y aquí ya encontramos otra vista de la tarjeta de Arduino. Son unos conectores. Fíjense cómo van quedando los conectores. Fíjense, aquí tenemos la CPU y aquí están los conectores que nos están alimentando. Aquí le podemos incluir sonido, le podemos incluir sonidos, luces y otro tipo de alimentadores. Y aquí está una vista más clara de cómo se conecta el conector de USB, Universal System Bus, para entrar la información. Más adelante, fíjense, otra vista, aquí la tarjeta, aquí estamos señalando ya con un pen optic
los diversos dispositivos. Y por el día de hoy, pues, esta introducción la dejamos allí para que nos vayamos ya familiarizando un poco con este tipo de conectores. De manera que, bienvenidos a este maravilloso mundo de la robótica, de la programación. Espero que se motiven y que me acompañen en este recorrido que vamos a seguir haciendo. Gracias por su atención.